6, versículos del 60 a el 71. Igual en la pantalla vamos a tener el texto. Dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Que el Señor bendiga y añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, en este momento, Señor, colocamos delante de ti este tiempo de predicación de tu santa y divina palabra. Que sea tu Espíritu Santo guiando todas y cada una de las acciones, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y danos entendimiento para recibir siempre, Señor, con agrado lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Hace un mes aproximadamente estuvimos viendo en el mismo Evangelio de Juan, en este capítulo número 6, los eventos que venían desarrollándose, ¿sí? Y para que podamos tener una idea del contexto que está hablando acá nuestro Señor Jesucristo, porque lo que vamos a ver hoy, ojo, mis hermanos y amigos, son palabras del Señor Jesucristo. Son importantes las palabras de nuestro Señor. Miren, yo les recomiendo algo. Toda la Biblia, toda, es muy importante. Sí, toda, el 100%. Pero cuando ustedes tengan la oportunidad de leer una porción de la palabra de Dios, donde son palabras de nuestro Señor Jesucristo, preste mayor atención, porque el Señor no estaba jugando. El Señor vino y hizo su ministerio, pero fue efectivo. El Señor inició a los 30 años su ministerio, y a los 33 años fue sacrificado, o sea, murió. O sea que el ministerio del Señor duró 3 años, pero fueron 3 años maravillosos, dando enseñanzas, mostrando su palabra y siguiendo hacia adelante en un propósito dado por Dios del Padre Celestial para la obra de Él. Entonces, en este capítulo número 6 vemos cómo se habla de la alimentación de los 5,000, o sea, del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y vimos cómo después de este milagro las personas seguían al Señor Jesucristo. Pero ¿saben por qué lo seguían? ¿Por qué estaban detrás de Él? Porque había una motivación de tipo estomacal. El Señor les había dado comida y ellos estaban saciados, y entonces decían: ¿y dónde está? Y lo buscaban. Y vimos cómo en el versículo número 22 dice: la gente buscaba a Jesús, y cuando encontraron al Señor Jesucristo, el Señor les dice algo que es fundamental para nuestra vida hoy. Tan importante era para esas personas como lo es para nosotros hoy. Y Él les dice: yo soy el pan de vida. Les dice eso.
una enseñanza, una doctrina trascendental, porque el judío o el pagano, las personas que andaban, venían de una tradición religiosa, que son la judía, y el Señor les dice a ellos: yo soy el pan de vida. Y miramos cómo en la palabra de Dios, en el capítulo 6, versículo 35, el Señor dice algo importante. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene no tendrá hambre, ni tendrá sed. Son dos cosas que el Señor Jesucristo les dijo que eran importantísimas para todos y cada uno de esos hombres. Y en el versículo 37 digo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Miren, mis hermanos y amigos, eso es muy importante. Lo dijo el Señor Jesucristo: el que a mí viene no le echo fuera. Por eso la iglesia es una iglesia de puertas abiertas. De momento nos toca colocar la reja, porque esa reja estaba ahí, pero en estos días lo voy a sorprender. Vamos a quitar esa reja, al menos los domingos, para que haya un mejor desplazamiento, para que las personas que pasan no sientan que esto es un sitio cerrado. No, el que a mí viene yo no le echo fuera. Si el Señor Jesucristo dijo eso, menos nosotros. Recibiremos con agrado y misericordia a una persona que está buscando al Señor Jesucristo. Y ahí es donde todos y cada uno de nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, ¿sí?, con identidad cristiana, tenemos que empezar a practicar lo que nos identifica como hijos de Dios, y es: amaos unos a otros, sabiendo que la principal necesidad de este mundo es ¿cuál? Se llama Jesucristo. Esa es la principal necesidad. Hay personas preocupadas que porque la gente no tiene comida, o porque no hay trabajo, o hay muchos preocupados por una enfermedad llamada COVID-19. Dentro de poco las caretas ya no hay que volverlas a usar. De hecho, mire, hay muchos que ya no se colocan la careta, se nos olvida. Pero va a llegar un momento en donde ya no hay que utilizar caretas. Pero las personas siguen preocupadas por el COVID. Claro, mata personas el COVID. ¿Saben cuál es la verdadera enfermedad del mundo? Se llama el pecado. El pecado. Y hay una única solución. ¿Cómo se llama? Cristomicina. Dijo alguien por ahí. La cristomicina. La única solución para el pecado es nuestro Señor Jesucristo. La única solución y vía y camino para la salvación es Jesucristo y nadie más. Ahora, el Señor les sigue diciendo en esta porción de la palabra, en el capítulo número 40, les dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es la voluntad ¿de quién? Del Padre Celestial, del que lo envió. Y hay una exigencia, dice que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. Entonces la exigencia es ¿cuál? Creer. Lo ve, pero cree. Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a esas personas. Ellos no habían visto todavía al Señor Jesucristo muerto ni resucitado, porque ese es un evento que va a pasar posterior. Nosotros hoy sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino, vivió, murió y resucitó. Por eso adoramos es a un Dios vivo, no a un Dios muerto, es a un Dios vivo. Y en el versículo número 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces, este preámbulo para mirar lo que estaba pasando en este capítulo 6, hermanos, nos permite entonces entender que el discurso dado por el Señor Jesucristo, lo que Él enseñó, lo que Él dijo en vivo y en directo, para esas personas que estaban ahí, creó un efecto. Creó un efecto que uno podría decir, cada vez que el Señor Jesucristo hablara, ¿sería un efecto positivo en las personas o negativo? Si el Señor viniera hoy a hablarnos, y se habla, y Él hace su enseñanza,
esa enseñanza, ¿la recibiríamos con agrado o posiblemente no? Cada vez que compartimos la palabra de Dios, son las palabras de vida eterna. Y vamos a ver cómo estas palabras crearon un efecto que no era tan inesperado. Las personas se ofendieron con lo que el Señor les dijo. Y usted es bueno que se pregunte en este momento, pregúntese si realmente su vida eterna es importante para usted. Porque su vida eterna no es un juego. Lo que el Señor les estaba diciendo acá es que a través de Él, o sea, del Señor Jesucristo, tenían una oportunidad. Pero a esos personajes, eso los ofendió. Y vamos a ver lo que pasó. Y el título de la predicación hoy es Palabras de vida eterna. Y hay tres aspectos que nos muestra la Escritura hoy, mis hermanos. Y esas palabras de vida eterna, primero, son para el que cree. Son para el que cree. Porque el que no cree ya ha sido condenado, dice la misma palabra. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor les dice. Segundo, son para el que le sigue y le obedece. No solamente es decir, sí, yo creo que sale de nuestra boca, pero realmente no le sigo ni le obedezco, entonces no le creí, no creo en él. Entonces, segundo, son para el que le sigue y obedece. Y tercero, hermanos, esto es algo maravilloso, son dadas por la voluntad de Dios. El Señor le ha permitido a todos y cada uno de los que hoy estamos acá llegar a este sitio. Llegar hasta este sitio fue voluntad de Dios. Hoy es un día de privilegios en la fundación, ¿o no? Podrían haberse quedado allá. ¿Por qué vinieron? Porque están buscando de Dios. Y no es que Dios esté perdido, pero Él está donde se le alaba, donde se le glorifica, donde se le busca, de corazón. Porque somos necesitados, necesitamos de Cristo. Porque si uno no necesita, pues entonces uno se queda perdido. Ahora, hoy es un día también, podríamos estar de paseo, en la ciclovía, en cualquier parte, pero el Señor lo trajo. Y el Señor crea espacios, lugares, para edificarse a través de su santa y divina palabra. Y usted no se prive ese derecho, gócese en el Señor. Entonces, primero, son para el que cree. Miren lo que nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, en palabras de vida eterna. Y lo vemos en los versículos del 60 al 65. Miren cómo comienza el Señor diciendo, después de todo lo que ha pasado, y dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Decían los mismos discípulos, dura es esa palabra. O sea, lo que el Señor estaba enseñando a muchos de sus discípulos, aún discípulos, les parecía dura. O sea, eso no lo va a aceptar nadie. Eso que está diciendo el Señor, que Él es el pan de vida eterna, que el que viene a Él será salvo, que tienen que creer. No, eso es muy duro y no lo van a creer muchos. Y por eso el texto dice, al oírlas muchos de sus discípulos, ojo, fueron los discípulos los que dijeron eso, no fue el común de la gente, sus discípulos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ¿qué hacían? Murmuraban. Por eso tiene que haber algo. Si yo acepto la verdad del Señor, comparto de lo que realmente creo. Sería casi imposible que usted pueda compartir en una forma natural, espontánea, creíble, algo que usted no crea. Por eso el punto de partida es que usted crea. Por eso las palabras de vida son para el que cree. Si usted no está convencido de lo que el Señor le dice en su santa y divina palabra, usted vive de cualquier manera. No creo. Acá el Señor estaba mirando esto. Y en el versículo 61 dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Miren qué fuerte, esto os ofende. ¿Y qué son cosas que ofenden? A uno lo ofenden cuando le dicen algo que realmente le hace daño. Porque si a uno le dicen algo y a uno no, como dicen, me respalda, pues yo sigo caminando. Pero el Señor aquí está haciendo uso de uno de sus atributos, que es la omnisciencia de Dios. El Señor Jesucristo, ¿qué piensan ustedes?
ya sabía lo que había en el corazón de esas personas. Amén, totalmente. Y por eso les pregunta, ¿ustedes qué están pensando? ¿Sí? Esto los ofende, esto les molesta. ¿Acaso muchas veces, mis hermanos, lo que nosotros pensamos o lo que decimos, será que Dios no lo sabe? Todo lo que nosotros pensamos, todo, el 100% de todo lo que pensemos y decimos, Dios ya lo sabe. Esa es la omnisciencia de Dios. Y dice el versículo número 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Cuándo? Cuando resucite. O sea, si el Señor les está diciendo esto y los ofende, ¿cómo irá? Y eso, hay una incredulidad. ¿Cómo será entonces cuando el Señor ya les está diciendo? ¿Y qué pues dirían ustedes si el Hijo del Hombre puede volver a subir donde estaba primero? O sea, entonces si no creyeron una cosa, menos iban a creer la otra. La incredulidad, mis hermanos y amigos, es sinónimo de muerte. Y la credulidad, o sea, creer en lo que vemos y leemos en la palabra de Dios, es sinónimo de vida. Pero hay personas que definitivamente no van a creer. No van a creer. El Señor los tenía identificados. Y en el versículo 63, que ya lo vemos en la pantalla, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ojo, el Espíritu es el que da vida. Usted tiene que prestarle especial atención a su vida espiritual. Cuando el Señor dice, la carne para nada aprovecha, lo que realmente es permanente y tiene futuro es su vida espiritual. Porque la carne es lo terrenal. Y lo terrenal es ¿qué? Pasajero, efímero. Podemos conseguir todo lo que queramos, pero nos vamos a llevar algo cuando nos muramos. Nada. ¿Usted ha visto algún entierro con trastero? Yo no he visto el primer entierro con trastero. No, la persona todo lo que tiene lo va a dejar, sus cosas materiales. Y las personas siguen más aferradas a esto terrenal que a lo celestial. Tenemos que empezar a mirar más hacia lo que el Señor nos muestra que realmente tiene sentido, y es nuestra vida espiritual. Porque las personas son más mirando para abajo. Un pastor amigo dice de una forma muy dramática, él dice: los seres humanos son como los marranos, son mirando más para abajo que para arriba. Entonces tenemos que empezar a cambiar la actitud, estemos más interesados en las cosas celestiales, en su vida eterna, en su vida espiritual. Y ahí ya no es un juego, porque es que lo que se está hablando es de su salvación, en dónde va a pasar usted su vida eterna. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si la Biblia que usted tiene es la suya, resalte. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son lo que realmente tiene fundamento y tiene futuro. El resto de cosas, mis amigos y hermanos, es pasajero, es vanidad, como decía el rey Salomón, es vanidad, vanidad de vanidades. No hay nada. Ahora, cuando miramos los versículos 64 y 65, el Señor Jesucristo dice algo, mis hermanos, que es impactante. Y dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, es bajo la verdadera voluntad del Padre Celestial que una persona va a venir y va a creer. Si no es dado por la voluntad soberana y absoluta de Dios, la persona no va a creer. Porque es que las verdades bíblicas, las palabras de vida eterna, ¿sí?, se reciben desde lo espiritual. Hay que tener un corazón como dispuesto, pero es por el Padre Celestial. Y ahí es donde es un motivo de oración permanente. El Señor habla en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ahí es donde hay que llegar humillado, arrepentido, a decirle: Señor, perdóname. Y con una actitud diferente, no de orgullo
orgullo y de arrogancia, empezar a caminar conforme a lo que Dios nos manda, ¿cómo? A través de su santa divina palabra, porque es el manual, es la guía. Las palabras del Señor están confinadas, resumidas, dichas es en su santa divina palabra y no más. Si crees, entonces tienes vida eterna, eres salvo y vas a estar ¿en dónde? En el cielo. Ahora, si no crees, igual, la persona va a tener vida eterna, pero en el infierno, porque es condenado. Y ojo, tan eterno es el cielo, como tan eterno es el infierno. Y tan real es el cielo, como tan real es el infierno. ¿Sí? Hay que prestar especial atención. Y la palabra de Dios no habla de puntos medios, puntos intermedios. Nunca. La palabra no habla de puntos intermedios. Vas al cielo porque has creído y has recibido al Señor Jesucristo y eres salvo. Y si no crees en el Señor Jesucristo, no eres salvo. ¿Eres qué? Un incrédulo. Y el incrédulo va directo al infierno. Hermanos, ¿es mejor que le digan a uno la verdad o que le adornen la mentira? O sea, pregúntese, ¿a usted le gusta que le hablen clarito o que le hablen bonito? Clarito. En el estado en que usted esté, le tienen que hablar más clarito. Si a mí me hablan clarito, soy un hombre feliz, dice Alejandro. Alejandro está en un proceso de recuperación y ahí va caminando. Y aquí ha venido. A paso lento, pero seguro, dice el caballero. Y tiene que recibir al Señor. Y tiene que obedecer. Tiene que creer si quiere tener una esperanza. Si no cree, es imposible. Tengan presente, mis amigos, no es entonces por religión, porque ninguna religión salva. Ninguna religión salva. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Amén. Es por eso que debemos prestar especial atención a todo lo que el Señor nos dice en su santa y divina palabra. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Increíble. Y la sociedad actual vive así. Esa es una realidad triste, pero muy triste. Y el segundo punto nos muestra algo en estas palabras de vida eterna. Y es que esas palabras son para el que le sigue y obedece. El punto ácido de toda la vida, de la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor, se resume en la obediencia. En verdaderamente seguir a aquel quien por convicción hemos decidido recibir como Señor y Salvador. Porque así lo muestra la palabra de Dios. Y el versículo número 66, yo lo llamo un versículo dramático. Es dramático. Y dice la palabra: desde entonces, o sea, a partir del momento en que el Señor les dijo lo que les dijo, lo que les enseñó, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ojo, muchos de sus discípulos, o sea, aquellas personas que vivían, habían escuchado el mensaje del Señor Jesucristo, ¿sí? Andaban con él, ya eran sus discípulos. Los apóstoles son 12, pero los discípulos eran muchísimas personas. Y muchos de ellos se volvieron atrás. ¿Qué significa eso de que se volvieron atrás? Renunciaron al Señor, renunciaron a su fe, renunciaron a creer en el Señor Jesucristo, renunciaron a las esperanzas y a las promesas que Dios les había dado a través de todas sus enseñanzas. Renunciaron a creer que el Señor Jesucristo era el pan de vida. Renunciaron a tener realmente la gracia que es en Cristo Jesús. A eso renunciaron y volvieron atrás. Entonces, ¿a qué volvieron? Cuando miramos el volver atrás en este entorno, habían judíos y paganos. Entonces volvieron atrás, es que volvieron al judaísmo, volvieron a la religión, a las obras. Descartaron el pacto de la gracia para volverse al pacto de la ley, pretendiendo decir que a través de sus obras se iban a salvar, donde no es así. La salvación es por gracia, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo.
no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Y lo hemos estudiado en el análisis que estamos viendo del libro de Romanos. Nosotros como seres humanos, mis hermanos y amigos, no nos podemos justificar delante del Padre Celestial. El único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante creer en el Señor Jesucristo, no mirar para otro lado, porque entonces se pierde. Esto que le sucedió al Señor Jesucristo en vivo y en directo, de que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, es una triste realidad hoy día. Hay una gran cantidad, hermanos, de niños, jóvenes y adultos rechazando al Señor Jesucristo, pretendiendo decir, algunos, que no les importa, que no les interesa, que ellos van a ver qué es lo que va a pasar, que como Dios nos ama a todos, a nadie va a mandar para el infierno. Y resulta que el amor de Dios es inmenso, pero la justicia de Dios también. Y nadie pasará por inocente, porque Dios no pasará por inocente al culpable. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay que creer, hay que recibirlo, pero hay que seguirlo y obedecerle y volver realidad. Niños, jóvenes, hay que despertar. Hay una realidad en el mundo llamado redes sociales, mundo que los tiene atrapados. Para ustedes es más importante tener un tiempo frente a una pantalla de computador o a un dispositivo móvil, dándole más importancia a lo que dice un aparato que a lo que realmente le dice la palabra de Dios. Cuando ustedes rechazan venir a un tiempo de club de valores, le están diciendo al Señor, yo no creo en usted. Cuando ustedes no separan un tiempo, mis hermanos, no solamente los niños, todos, cuando no se separa un tiempo de estudio de la palabra de Dios, un tiempo de oración, le estamos diciendo al Señor, no me interesa, yo voy caminando a mi ritmo, yo voy convencido de lo que yo creo y yo a usted no lo necesito. Y miren algo, porque aquí hay una parte que es de especial cuidado. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y ojo, se fueron. Y el Señor Jesucristo no fue detrás de ellos, los dejó que se fueran. El Señor Jesucristo no fue y dijo, hermanito, usted no vuelve a la iglesia, hermano, ¿qué le pasa? No, el Señor no hizo eso. Niños, no han vuelto al club de valores. No, el Señor ¿qué hizo? Los dejó, váyanse. Y luego pasa entonces, el Señor se dirige ¿a quiénes? A los que le seguían, a los que obedecieron, a los que se quedaron, a los fieles, a los que permanecieron, a los que realmente habían tenido un encuentro personal con Él y lo tenían como Señor de sus vidas y era el Dios de ellos. Por eso es un punto de partida para todo ser humano, recibir al Señor, pero recibirlo de verdad, de corazón, para que se dé ese nuevo nacimiento. Y nos dice la palabra en el versículo número 67 en adelante. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Se lo está diciendo a los apóstoles, a los que estaban ahí. Ustedes son de mi círculo de amistad, han estado conmigo, ¿acaso se quieren ir también? Es el momento, es un momento propicio, la gente está yéndose. El Señor no nos va a obligar a ninguno de nosotros a seguirlo. Él no va a estar ahí apresurándonos diciendo no. Él ya nos conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Pero el Señor llega y los confronta y les dice, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y lo dijo con amor, Y el versículo 68 y 69 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Pregúntese usted por un momento, si usted tiene una relación con el Señor, o si de repente todavía no la tiene, ¿a quién iremos? ¿Será que hay algo más importante que el Señor para usted en su vida? Porque cuando dice ¿a quién iremos? Dice Pedro y le dice, tú tienes palabras de vida eterna, eres la guía perfecta, eres el camino, la verdad y la vida. Yo no tengo para dónde más mirar, dice Pedro. Y nosotros hemos creído. Y ahí dice el caballero Pedro, y nosotros. Entonces entra a todos los apóstoles.
Y nosotros, esa es la pasión de Pedro. Él daba por hecho de que el 100% creían en él. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, había una convicción, había una verdadera fe. Nuestra vida cristiana tiene que ser basada en que realmente haya una convicción, en que haya una fe verdadera. Es que su vida espiritual no es un juego, su vida eterna no es un juego. Con el Señor se es o no se es. Y con el Señor debemos estar firmes hoy, mañana y siempre. Y la palabra nos aclara todo el sinnúmero de dudas, preguntas e inquietudes. Porque resulta que en nuestro caminar llega una cantidad de información y muchas personas tienen la cabeza llena de, ¿cómo dicen? Cucarachas. Llena de basura. Ahorita conversaba con David y con Jaime. Y entonces David me decía, Luisca, pero es que yo todavía tengo muchas cosas en mi cabeza. Y le dije yo, sí, ese es el proceso. El Señor va a empezar a limpiar y hay que empezar a barrer, porque la obra la hace, es el Señor. Pero cuando realmente creemos en Él y le seguimos y le obedecemos, porque si no le seguimos y no le obedecemos, entonces la basura va a quedar allá. O de repente no solamente se va a quedar, sino que va a llegar más basura y entonces la gente va a seguir recibiendo basura, basura y basura. ¿Han visto cómo funciona el carro de la basura? Y huele muy rico o huele maluco. ¿Alguien ha ido detrás de un carro de la basura en algún momento? Doña Blanca dice, yo levanto la mano. A nosotros nos ha tocado en un automóvil ir detrás de un carro de la basura. Y decíamos, no, esto tan horrible, hombre. A ver, a veces no le pasamos. Porque el carro de la basura está dispuesto a recibir todo lo que le echen. No. Nuestra vida espiritual no es sinónimo del carro de la basura. No, tiene que venir una verdad bíblica, porque es que usted, basado en la verdad bíblica, es que usted toma decisiones. Porque si usted no toma decisiones basadas en la verdad bíblica, entonces ¿en qué las está tomando? Acá estos hombres, con el Señor Jesucristo, el Pedro le está diciendo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había una identidad y una pertenencia. ¿Tiene usted identidad y pertenencia con el Señor Jesucristo? Debe de preguntarse eso y tomar decisiones, que haya una verdadera convicción hacia nuestro Señor. Ahora, en esas palabras de vida eterna, el tercer punto es que son dadas por la voluntad de Dios. Queridos hermanos, amigos, cuando realmente empezamos a tener una relación con el Señor, Él se va a ocupar del 100% de su vida. Cuando yo realmente le permito al Señor ser mi único Dios y soberano, la soberanía de Dios es algo más o menos como esto. Es como si yo le dijera al Señor que venga, y este salón, ¿sí?, es mi vida. Entonces yo le digo, todo esto, este salón completo es mi vida. Pero resulta, Dios, que allí yo tengo un closet. Allá no quiero que se meta. Y ese closet, mire, yo lo tengo con llave, porque es que yo allá tengo unas cositas guardadas. Entonces el Señor dice, ese closet tiene que estar abierto. Como diría el dicho, tiene que salir del closet. Ese closet tiene que estar abierto. Pero el Señor no va a obligar a que tú abras ese closet. Lo tienes que abrir tú mismo. Tienes que estar realmente dispuesto a entregarte al 100% en la voluntad de Dios. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y podemos tener cosas ocultas y cerradas. Pero cuando yo abro el closet y digo, yo no tengo nada que ocultar, Señor, tú ya me conoces. Tú ya me conoces. El Señor acá inicia ese grupo, entonces Pedro dio una afirmación y el Señor le va a responder con una pregunta y le dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, no tiene la soberanía, es bajo su voluntad, a los 12 los llamó, ¿sí? Y dice, y uno de vosotros es diablo, y uno de vosotros es diablo. Alguien decía de una forma muy jocosa, decía,
es que yo creo que el Señor no sabía que Judas le iba a hacer la pate perro, así pues, o sea, que le iba a echar zancadilla. Y yo, no se equivoque. El Señor sabe el 100% de todo lo que va a pasar. Nada es imprevisto. Ese hombre estaba ahí con un propósito. ¿Y será que si de repente Judas se arrepiente, se hubiera arrepentido, hubiera sido salvo? Sí, Señor. Si Judas se arrepiente de lo que hizo y pide perdón, es la esperanza que tenemos todos y cada uno de los que estamos acá. Porque alguien dirá, no, yo no soy tan malo como Judas. ¿Saben una cosa, hermanos? De repente podemos ser peores que Judas, pero el Señor ya nos conoce y Él ya nos ha dicho cómo es que podemos estar en paz con Él. ¿Cómo es? Reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos, confesándolo a Dios para poder estar como en paz con Él. Porque si no reconocemos nuestro pecado y no lo confesamos, estamos almacenando y ahí el Señor se aparta su mirada, ¿sí? Y el Señor les dice, yo los escogido a todos ustedes, y uno de vosotros, el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y hablar que era uno de los 12 era que le tocó escuchar todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a entender que todo es por la voluntad de Dios, Él en su infinita soberanía sabe quiénes somos, en qué plan estamos, porque no lo podemos engañar. Empezamos a entender y a saber que tenemos que dar son pasos de obediencia. Tenemos que empezar a mirar realmente en quién están nuestros ojos y fortalecernos en la fe que es en Cristo Jesús, porque sin el Señor Jesucristo no hay esperanza. No la hay. Y esa verdad tiene que fortalecerse primero que todo en nuestra vida, en nuestro corazón, porque afuera hay cantidad de personas que son quienes, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que tienen derecho a saber la verdad bíblica del mensaje, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros nos quedamos callados, esas personas, bien sea por ignorancia o por rebeldía o por incredulidad, tomarán decisiones, pero eso no depende de nosotros, depende de Dios. Nuestra obligación como creyentes es realmente compartir su palabra. Así pues, mis hermanos y amigos, la invitación hoy es a que usted crea y confíe en el Señor total y plenamente. No mire para otro lado, no tiene ningún sentido. Decida a partir de hoy seguir y obedecer a Dios. Que las palabras del Señor, su mensaje, que así como estos personajes tuvieron la bendición de que fueran vivo y en directo con el Señor, nosotros también las tenemos que hacer. Esas palabras de vida eterna son el Evangelio del Señor Jesucristo, su mensaje, sus enseñanzas. Vuélvalo una realidad en su vida cristiana. No viva apartado de Dios, porque vivir apartado de Dios es triste. Alejados de Dios, nada podemos hacer, nada es absolutamente nada. Yo le pregunto, si usted muere hoy, ¿en dónde pasará la eternidad? Si usted muere hoy, ¿en dónde pasará la eternidad? Solamente hay dos sitios, el cielo o el infierno. Ahora, si no sabe a dónde pasará la eternidad, pero quiere saber, ahora al finalizar el culto, acérquese a los hermanos y pregúntenle, vení, yo necesito esa información, decídela, porque yo la necesito, siento que realmente la necesito. Ahora, si usted que nos visita hoy, o que ha venido regularmente, siente en su corazón que debe de recibir al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, yo le invito a que levante su mano. Levante su mano y estaremos orando por usted. La iglesia toda estará orando por usted, porque este es el punto de partida. Al Señor Jesucristo se recibe una vez y luego comienza una vida de santificación, de transformación bajo la voluntad de Dios, de obediencia, una vida de arrepentimiento, de saber que no somos perfectos, pero tiene que haber un punto de partida.
donde la persona dice, yo necesito al Señor y lo recibo como mi Señor y Salvador. Y estaremos orando por usted en esta iglesia. Lo voy a invitar a que se ponga de pie, mis hermanos. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego cantaremos un canto para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu inmensa misericordia y bondad para con todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu santa y divina palabra. Gracias porque hoy tenemos la Biblia, Señor, como nuestra manual, nuestra guía espiritual y nuestro manual de conducta. Gracias porque es por tu inmenso amor, por tu misericordia, que podemos acceder a ella. Son tus palabras, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida. Gracias, Señor Jesucristo, por la salvación que nos das. Porque si tú no hubieras venido a este mundo a morir por nosotros, estaríamos condenados, Señor, estaríamos apartados de todas las bendiciones. Tus palabras, Señor, son palabras de vida eterna. Permite que nuestra fe se fortalezca día a día y te pedimos, Señor, que nos guíes y nos bendigas siempre. Es nuestra oración. En el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Mis hermanos, así puestos en pie, los voy a invitar a que cantemos este himno que dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo dejo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Mis hermanos, que la paz, el gozo y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes.